Excelente semana para el Dow Jones. El índice podría llegar a los 44.000 puntos. El oro también registró un nuevo máximo histórico por encima de los $2.700 por onza. E incluso el índice del dólar también se mantuvo fuertemente al alza durante la semana pasada. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes de la semana pasada, el índice del Dow Jones llegó a los 43.372 puntos por primera vez en su historia y es posible que mantenga su impulso alcista hasta los 44.000 puntos. El oro también registró un nuevo máximo histórico en los $2.721 por onza, mientras que el índice del dólar rompió por encima de la media móvil exponencial de 200 días en una semana bastante alcista para el índice. Sin embargo, queda sobreextendido al alza y propenso a una corrección bajista. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el Dow Jones llega a los 43.372 puntos y de llegar a retroceder hacia abajo es posible que la zona de los 42.000 puntos actúe como soporte junto con la media móvil exponencial de 55 días. La tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene bastante fuerte en el Dow Jones y es posible que llegue a visitar la zona de los 44.000 puntos. El S&P 500 se consolida justo por debajo de máximos históricos en los 5.880 puntos, pero sobre el gráfico diario vemos que los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores, indicándonos que la presión se está acumulando al alza en esta zona. Por lo tanto, es posible que el S&P 500 continúe subiendo y tal vez llegue a visitar la zona de los 6.000 puntos. De retroceder hacia abajo, los 5.700 puntos podría actuar como soporte junto con la media móvil exponencial de 55 días. El Nasdaq 100 todavía mantiene esta tendencia alcista a corto plazo, pero se encuentra algo consolidado alrededor de los 20.400 puntos. Sin embargo, como se mantiene esa tendencia alcista a corto y medio plazo, el Nasdaq 100 podría venir a visitar el máximo histórico alrededor de los 20.800 puntos. Hacia abajo, por debajo de los 20.000 puntos, tal vez la media móvil exponencial de 55 días actúe como soporte para el Nasdaq 100. El Bovespa de Brasil estuvo toda la semana atrapado en medio de los 130.000 puntos y la media móvil exponencial de 55 días. Vemos que de aquí el índice podría salir en cualquier dirección, aunque mantiene una leve tendencia bajista a corto plazo, pero los 130.000 puntos han probado ser un buen soporte para el Bovespa. Un poco más abajo, la media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como soporte para el Bovespa alrededor de los 128.000 puntos. Y por encima de la media móvil exponencial de 55 días, cualquiera de estos números enteros también podría actuar como resistencia para el índice. Debido a que durante la semana pasada los datos fundamentales mostraron algo de fortaleza en la economía estadounidense e incluso en el sector laboral de Estados Unidos, eso mantuvo al dólar al alza y el índice del dólar rompió por encima de la media móvil exponencial de 200 días, pero como dijimos es posible que deje una falsa ruptura y regrese hacia abajo. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos como el índice se mantiene por encima de esa media móvil exponencial de 200 días. De regresar por debajo de ese nivel, tal vez la media móvil exponencial de 55 días actúe como soporte para el índice del dólar. Por otro lado, de continuar subiendo, tal vez este pico en el 104.57 actúe como resistencia para el índice. Frente al peso mexicano, el dólar también estuvo al alza durante la semana pasada, pero encuentra algo de resistencia alrededor del 20.00. Este nivel del 20.00 ha probado ser una buena resistencia para el dólar frente al peso mexicano. Un poco más arriba, la zona del 20.20 también podría actuar como resistencia para esta paridad. De retroceder hacia abajo, el 19.50 o la media móvil exponencial de 55 días podrían actuar como soporte para el dólar frente al peso mexicano y por debajo de ese nivel, tal vez el 19.00 también actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 200 días que se encuentra muy cerca del 18.50. Frente al real brasileño, el dólar estuvo acelerando su impulso alcista, pero encuentra algo de resistencia en el 5.70. Por encima del 5.70, tal vez el 5.83 también actúe como resistencia para el dólar frente al real brasileño. Hacia abajo, por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, el soporte más relevante sigue estando en el 5.40. Vemos como ese nivel del 5.40 ha actuado como un buen soporte para el dólar frente al real brasileño.
El oro registra un nuevo máximo histórico por encima de los $2.700 por onza. La plata también aceleró considerablemente su impulso alcista durante la semana pasada y llega a niveles que no visitaba desde el 2012. El petróleo, por otro lado, se mantiene débil y continúa retrocediendo hacia abajo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro llega al 2.721 por primera vez en su historia y podría continuar subiendo, tal vez llegue a visitar la zona del 2.800. De retroceder hacia abajo, el 2600 podría actuar como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 55 días. La plata aceleró su impulso alcista considerablemente, como podemos ver, y se acerca a la zona del 3400, nivel que no visita desde noviembre del 2012. Por lo tanto, esto deja a la plata sobreextendida hacia arriba y propensa a una corrección bajista, pero al mismo tiempo el impulso alcista todavía se mantiene bastante fuerte. De retroceder hacia abajo, tal vez el 3200 actúe como soporte para la plata. El petróleo WTI continúa retrocediendo hacia abajo, encuentra algo de soporte alrededor de los $68 por barril. Este mínimo en los 66.00 también podría actuar como soporte, seguido por este otro mínimo en el 64.73. Y debido a que la tendencia bajista a medio plazo todavía se mantiene en el petróleo WTI, es posible que continúe cayendo tal vez hasta estos mínimos. El Brent también estuvo retrocediendo hacia abajo, encuentra algo de soporte en el 72.00, pero el próximo soporte estaría en el 70.00, seguido por este mínimo en el 68.47. Bueno, amigos y amigas, lo más importante que tenemos para esta semana en el calendario económico son los PMIs de manufactura y servicios, tanto de Estados Unidos como de Europa. Es posible que esas lecturas ocasionen alta volatilidad en los mercados y esperemos a ver si el Dow Jones continúa subiendo y continúa registrando nuevos máximos históricos. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.